Les saludo a la señora Jacobo. Química, sesión número 5, hidrocarburos clásicos y aromáticos. Los hidrocarburos cíclicos, ya no vamos a estudiar los lineales, sino aquellos que están conformados por una cadena cerrada. ¿Bien? En esta cadena también se le va a denominar ciclos o anillos. Entonces los hidrocarburos cíclicos se van a dividir en dos, alicíclicos y aromáticos. Los alicíclicos son el ciclo alqueno, ciclo alquino. Y los aromáticos son los derivados del benceno. Primero repasaremos los hidrocarburos alicíclicos. Los hidrocarburos alicíclicos son aquellas que son cadenas cerradas. Entonces tienen propiedades físicas y químicas muy parecidas a los de la cadena abierta. Entonces un ciclo alcano se va a comportar como un alcano y así sucesivamente. Tenemos aquí una fórmula general para poder hallar, ya sea alcano, ya sea alqueno o alquino, ¿verdad? Pero vamos uno por uno mejor. Ciclo alcano. El ciclo alcano entonces es parecido a la cadena abierta, tiene enlaces simples nada más. Y el más conocido pues como nafteno. Aquí tenemos su fórmula global. El número de carbonos nos va a dar la cantidad de hidrógenos. Para saber la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. Aquí en su estructura vemos que es cerrada y solamente son enlaces simples. Por ejemplo, vemos que están en forma triangular, en forma cuadrangular y en forma hexagonal. También hay radicales. ¿Se acuerdan de los radicales? Son aquellos que se omite un hidrógeno. Y podemos ver su radical, ¿no? Si era propano y le quitamos un hidrógeno, pues ahora será ciclopropil. Si fue ciclobutano, le quitamos un hidrógeno, un ciclobutil y así sucesivamente. Y aquí podemos observar un ejemplo. Aquí tenemos un ciclobutano, pero tiene un enlace radical. Este será metil. Metil ciclobutano. ¿Por qué butano? Porque tiene 4 puntos. Y los que tienen 4 carbonos, su prefijo es butano. Y así, si tienes 3, será propano. Si tienes 5, pentano, y sucesivamente. Ahora vamos al ciclo alqueno. El ciclo alqueno son aquellos que tienen enlace doble. Puede tener uno o más enlaces dobles, recuérdenlo por favor. Y su fórmula global es, para encontrar la cantidad de hidrógeno sería el doble de la cantidad de carbonos menos 2. En el caso del ciclo alqueno, también tiene formas triangulares, cuadrangulares, puede tener de un pentágono, hexágono, etc. Y aquí podemos observar esta línea doble que representa el doble enlace. Sigue el ciclo alquino. El ciclo alquino son cadenas cerradas que va a presentar uno o más enlaces triples, es decir, no necesariamente va a tener un enlace triple, puede tener 2 o más. Y en su fórmula global, para poder hallar a la cantidad de hidrógenos, está relacionado con el carbono. Entonces sería el doble de la cantidad de carbonos menos 4. Y como observamos en las siguientes figuras, vemos los enlaces triples. Enlaces triples aquí, otro enlace triple y así sucesivamente. Ya estudiamos a los alicíclicos, vamos a estudiar ahora a los aromáticos. Los aromáticos son compuestos que están derivados del benceno. ¿Bien? Entonces, estos hidrocarburos aromáticos, también llamados bencénicos, son compuestos por sus moléculas cíclicas estables. Ahora, tienen un olor muy fuerte, un olor agradable cuando son líquidas, ¿eh? Y de ellas se pueden hacer a partir la hulla y el petróleo. Como le mencionamos, el más importante es el benceno. Recuerden la cadena del benceno. El benceno está conformado por 6 carbonos y 6 hidrógenos. Vemos aquí las imágenes relacionadas a esta cadena, a este tipo de hidrocarburos aromáticos, y como observamos tienen un anillo al centro. Características, pues son aromáticos como hemos dicho, son inflamables, venenosos, son volátiles, significa que se evaporan rápidamente, e incoloros. Son insolubles al agua, quiere decir que no se disuelven con el agua, pero sí se van a disolver con el alcohol, el éter y el tetracloruro. Es usado como disolvente para combustibles, puede dar cáncer con esto. Se puede derretir, es decir, puede convertirse de sólido a líquido a 5 grados.
y se puede convertir en vapor a 80 grados. Y tiene un radical fenil. Los hidrocarburos se van a caracterizar porque van a tener, como les mencioné, su anillo interno. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, vemos algunos. En los derivados del benceno hay uno que es monosustituidos. ¿Por qué? Porque están sustituyendo solo un radical, ¿no? Aquí observamos solo uno, monosustituidos. Luego distituidos porque vemos que están en dos puntos de la cadena, dos. ¿Y por qué son isómeros? Porque pueden tener los mismos compuestos, pero en diferentes lugares. Pero va a tener diferentes nombres, o se van a diferenciar en algo. ¿No? Por ejemplo, el primero es O-cloro, el segundo es M-cloro y el otro es P-cloro, diferente. Pero la estructura es muy parecida, por eso son isómeros. Y de anillos fusionados como el naftaleno, se unen. Y aquí vemos pues, los enlaces dobles. Y el antraceno, se unen los tres. Por eso dice fusionados. Vemos al fenantreno, benzopireno. Entonces, como observación, podemos denominar en hidrocarburos aromáticos aquellas sustancias que tienen un anillo aromático unido con un elemento químico, que puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre. Aquí observamos algunos ejemplos. ¿Ve? Esta es la cadena cerrada, este es el benceno, un derivado del benceno, y observamos una sustitución, un OH, está unido con un oxígeno, aquí unido con un nitrógeno, unido con un compuesto que luego estudiaremos, que se llama carboxibenceno, aquí unido con un alcohol, unido aquí con un oxígeno, con el sodio, con el cloro. ¿Bien? Esta es en grandes rasgos la clase hidrocarburos. Recuerden, se van a dividir en dos partes estos hidrocarburos que tienen cadenas cerradas, ¿no? La primera, hidrocarburos, alicíclicos, y el otro que es hidrocarburos aromáticos. Bien, eso sería todo. Los estaré esperando en la próxima clase.